Rigelinos, vamos a ver las respuestas del tema 5 de Ciencias Naturales, animales vertebrados. La primera pregunta es, ¿qué son los vertebrados? Las principales características de los vertebrados es que poseen un esqueleto interno en el que destaca la columna vertebral y es un eje que está compuesto por vértebras. También su cuerpo está dividido entre cabeza, tronco, cola y extremidades, aunque algunos carecen de cola, como las ranas, y otras extremidades, como las serpientes. Pregunta número 2. ¿Qué es la columna vertebral? La columna vertebral es ese eje que sustenta todo el esqueleto de los seres vertebrados, de los animales vertebrados. Pregunta número 3. ¿En qué grupos se clasifican los animales vertebrados? Hay 5 grupos: mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios. 5. Pregunta número 4. ¿Cuáles son las características de los mamíferos? Los mamíferos tienen el cuerpo cubierto de pelo. Poseen 4 extremidades. En los terrestres tienen forma de patas y en los marinos forma de aletas y en las aves tienen formas de alas. En la boca tienen labios y dientes. Respiran a través de pulmones y la temperatura del cuerpo no depende de la temperatura del medio, suele ser constante. Se reproducen a partir de la unión de un óvulo y un espermatozoide en el interior del cuerpo de la hembra. Por eso se dice que la fecundación es interna. Y las crías se desarrollan dentro del cuerpo de la madre. Cuando ya están suficientemente formadas, se produce el parto y nacen, y por eso se llaman animales vivíparos. Las crías se alimentan con la leche de las mamas de la madre. Si vemos su alimentación, los mamíferos suelen ser carnívoros, herbívoros o omnívoros. Hay de las 3 clases. Pregunta número 5. Explica los tipos de alimentación que existen dentro de los mamíferos. Como decíamos, pueden ser carnívoros, como los leones o los lobos, porque tienen grandes caninos para desgarrar la carne. Si se alimentan de insectos, se llaman insectívoros, como algunos murciélagos. Luego están los herbívoros, como los caballos y las ovejas, que tienen unos dientes incisivos afilados para cortar la hierba y grandes molares, las muelas de atrás, para triturar las plantas. Y luego tenemos los omnívoros, como los cerdos o los erizos, que tienen molares para triturar las plantas y caninos para desgarrar la carne, es decir, ellos comen plantas y carne. Pregunta número 6. ¿Por medio de qué organismo respiran los mamíferos? Respiran por los pulmones. Pregunta número 7. Clasifica los siguientes mamíferos según el tipo de alimentación. Si no lo sabes, investiga. Un lobo es carnívoro. Una vaca es herbívora. Un erizo es omnívoro. Un león es carnívoro. Y un cordero es herbívoro. Y un perro entre carnívoro y omnívoro. Pregunta número 8. ¿Qué ocurre con los animales rumiantes? Hay algunos mamíferos que son herbívoros, como por ejemplo las vacas, las ovejas, las jirafas, que son rumiantes. Se llaman así porque su estómago tiene 4 partes, 4 cavidades y la digestión se realiza de la siguiente forma. El animal corta la hierba y la traga sin masticar. El alimento llega a la panza, que sería como el primer estómago. Desde allí, las partículas pequeñas pasan a la redecilla y las grandes vuelven otra vez a la boca. En la boca las partículas se trituran completamente. Esta acción se llama rumiar. Después el animal se vuelve a tragar el alimento y el alimento ya pasa a la redecilla, luego al libro y después al cuajar, donde se completa del todo la digestión. Pregunta número 9. ¿Cuáles son las características de las aves? Las aves tienen todo el cuerpo cubierto de plumas que hacen que mantenga su calor corporal y permite que puedan volar. Hay varios tipos de plumas, las que le dan la coloración, los colores, que se llaman corbeteras, y las que se encuentran entre la piel y la corbetera, que es el plumón. También tienen 4 extremidades, 2 son patas y 2 son alas. Sus huesos son huecos, lo que les reduce el peso y les permite volar. Tienen un pico y no poseen dientes. Poseen una bolsa en vez de pulmones que se llaman sacos aéreos, que se comunica con unos pulmones sencillos. Estos se llenan de aire y hacen que las aves sean un poco más ligeras para volar. La temperatura de su cuerpo no depende de la temperatura del medio, son como los mamíferos, tienen una temperatura más o menos estable. La fecundación es interna, pero
Son ovíparos, es decir, las crías nacen dentro de un huevo que la hembra expulsa al exterior y las aves lo que hacen es incubar sus huevos, darle el calorcito de su cuerpo hasta que nacen. La pregunta número 10, tienes que memorizar las partes del esqueleto de las aves para saber colocarlas sin mirar. Te adjunto esta foto para que lo memorices. Pregunta número 11. Según su alimentación, las aves pueden ser, al igual que los mamíferos, pueden ser carnívoras, como por ejemplo las águilas ratoneras, y otros insectívoras como la golondrina. Si se alimentan de peces, pues se llaman piscívoras, como la garza. También son herbívoras cuando comen, como por ejemplo los pavos o las perdices, se alimentan solo de granos, o granívoras como las codornices. Y luego hay omnívoras como las gallinas o las palomas. Pregunta número 12. ¿Cuáles son las características de los peces? Los peces tienen el cuerpo cubierto de escamas. La escama está colocada como teja de un tejado y están unidas entre sí, pero no pegadas del todo. Sus extremidades tienen forma de aleta y el cuerpo termina en cola. Su esqueleto está formado por espinas. En la mayoría de las espinas de los peces, esas espinas son huesos, pero en algunos, como los tiburones, están formados por un tejido más blando y flexible que se llama cartílago. Los peces respiran por branquias, que son como unas finas láminas que tienen en el lateral y obtienen el oxígeno que está disuelto en el agua. Casi todos tienen una pequeña vejiga natatoria que les sirve para hundirse o flotar en el agua. La temperatura de su cuerpo sí que es variable, depende de su medio. Si son peces de agua fría, tendrán la temperatura fría. Si son peces de agua caliente, tendrán la temperatura caliente. Los óvulos y los espermatozoides se unen en el agua, no dentro de la madre, fuera del cuerpo de la madre, es decir, tienen una fecundación externa. Y son ovíparos porque sus crías nacen de huevos, pero los peces no las incuban. Pregunta número 13. ¿Cuáles son las partes de un pez y para qué sirve? Tiene una piel que está cubierta de escamas, luego tiene unas aletas que le ayudan para impulsarse y le permite desplazarse en la dirección que quieren ir. Luego tienen una línea lateral a lo largo de todo el costado que capta información sobre el movimiento, es decir, es su sentido de la relación. Tiene un opérculo, que es una pieza que está protegiendo las branquias y se abre cuando tienen que respirar, y las hendiduras branquiales por la que sale el agua que entra por la boca. Entra por la boca y sale por ahí. Y luego los peces tienen forma de uso, su cuerpo tiene forma de uso, que le ofrece menor resistencia para que se pueda mover rápido por el agua. Pregunta número 14. ¿Cuáles son las características de los reptiles? Los reptiles también tienen escamas como los peces, pero sí que las tienen unidas entre sí. En los lagartos y las serpientes, cuando van creciendo, se forman nuevas escamas debajo de las antiguas, y cuando están formadas el animal se desprende y se queda como una funda llamada camisa, es lo que le decimos la funda también. Poseen 4 extremidades en forma de patas, pero las serpientes, por ejemplo, pues no tienen y se desplazan arrastrando su cuerpo. La mayoría de los reptiles tienen dientes. Algunos, como la víbora, pues lo usan para inyectar veneno. Y la temperatura de su cuerpo sí que varía, dependen totalmente del medio. Respiran por unos pulmones sencillos y la fecundación es interna dentro de la madre, pero son ovíparos. Las crías nacen de los huevos y no son incubadas por su madre. Pregunta número 15. Memoriza las partes del esqueleto del reptil para saber colocarlas sin mirar, como vemos en esta foto. Pregunta número 16. ¿Cuáles son las características de los anfibios? En la primera etapa, los anfibios son acuáticos y cuando son adultos son casi totalmente terrestres, aunque suelen vivir en zonas húmedas. Tienen la piel húmeda y desnuda, es decir, que no está cubierta ni de pelos, ni de plumas, ni de escamas. Por eso suelen vivir en lugares en los que su piel esté húmeda, donde haya humedad. Tienen 4 extremidades en forma de patas y sus dedos están unidos por una membrana que le permite nadar y bucear fácilmente. Algunos anfibios, como los tritones y las salamandras, tienen cola también. En la primera etapa de su vida respiran por branquias, ya que viven en medios acuáticos, y cuando son adultos respiran a través de la piel, si está húmeda, aunque también pueden hacerlo con los pulmones. La hembra pone los huevos en el agua y el macho los fecunda, y la fecundación es externa. La temperatura del cuerpo es variable, depende totalmente del medio. Y son ovíparos porque las crías nacen de huevos pero no los incuban.
Pregunta número 17. Memoriza las partes del esqueleto del anfibio para saber colocarlas sin mirar. Os pongo esta foto. Pregunta número 18. ¿Qué es la metamorfosis? Hay algunos anfibios que desde que nacen hasta que se convierten en adultos sufren transformaciones. Estas transformaciones se llaman metamorfosis. Por ejemplo, la rana. De cada huevo nace un renacuajo. Los renacuajos viven en el agua porque son herbívoros, respiran por blancas, tienen cola y nacen sin patas. Después la cola se le va reduciendo hasta desaparecer y a la vez se van formando las patas y desaparecen las branquias. Después, cuando tienen las patas ya desarrolladas, salen del agua como ranas adultas y son terrestres, aunque suelen vivir cerca del agua. Haz un dibujo de la metamorfosis de algún animal que la realice. Os pongo aquí el de la rana. Bueno, espero que os haya quedado claro las preguntas. Mirad el vídeo del tema antes del examen. Espero que os vaya bien. ¡Hasta luego!